hace cosas a nivel internacional y tienen que ver con lo que vamos a conversar ahora con Juan José Carbajales, ex secretario de Hidrocarburos, porque el gobierno anunció un próximo DNU. Creo que hasta hace horas todavía no estaba publicado este DNU, donde se va a flexibilizar la posibilidad de disponibilidad de divisas para las empresas de la industria hidrocarburífera, y de esta manera se espera que el mercado de la producción del sector energético, generador de divisas claramente y de ahorro interno, se reactive mucho más rápido. Juan José Carbajales, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas noches, un gusto participar, un saludo a la audiencia. Gracias, Juan José, por la deferencia de atendernos, ya sos casi como un amigo de la casa, así que cuando andes por Neuquén, por supuesto, estás invitado aquí al estudio de la radio para que podamos charlar en forma personal y tal vez que te conozca la gente de aquí por streaming, ¿no? Que es una de las posibilidades. Bueno, la tan anunciada medida de flexibilización en cuanto a la disponibilidad de divisas se anunció. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo primero que debe ocurrir es la publicación de la medida. Como recién anunciabas, esto se va a instrumentar a través de un decreto de necesidad de urgencia que debe ser firmado por el presidente y referendado por todos los ministros, y a partir de ahí su implementación efectiva. Uh-huh. Recordemos que en septiembre del año pasado se había anunciado una medida similar, más abarcativa, pero cuyo contenido era similar, a través del envío de un proyecto de ley al Congreso. Claro. Eso fue, si hacemos un poco de memoria, fue unos días después de las elecciones legislativas de medio término, y bueno, se hizo un anuncio igual que la de esta semana, ¿no? Con gobernadores, con empresarios del sector hidrocarburífero, con integrantes del Gabinete Nacional, pero eso finalmente no prosperó en sede del Poder Legislativo Nacional, y bueno, un remedio de aquel anuncio es este decreto de necesidad de urgencia, que es más acotado en cuanto al alcance general. Aquella era una norma integral de promoción de inversiones, y este está enfocado tanto a petróleo como a gas natural, para el incentivo y el incremento en esa producción e inyección de gas a través del otorgamiento de beneficios en cuanto al acceso al mercado libre de cambios, es decir, a los dólares que tanto escasean, ¿no? Entonces, uh-huh. el mecanismo utilizado es ante el incremento de la producción de petróleo y el incremento de la inyección de gas natural, frente a una línea base que es el promedio de lo que se produjo y se inyectó en el año pasado, uh-huh. en 2021, que recordemos que es un año de fuerte crecimiento en la producción, sí, especialmente en gas, pero también en petróleo con la salida exportadora. Bueno, lo que se incremente de esa línea base en forma trimestral será evaluado, y durante los últimos 12 meses de ese incremento se permitirá el acceso al mercado de cambio para el 30% en gas y el 20% en petróleo. Es decir, una parte de ese incremento que se logre, primero hay que mantener la producción, y luego de ahí para arriba de esa línea base, un porcentaje de eso que se agregue al mercado interno va a ser disponible en el exterior en materia de divisas. Uh-huh. Juan José, no es posible hablar mucho en detalle porque no se conoce, digamos, todavía el texto de ese anunciado decreto, pero claramente las empresas, de alguna manera, al igual que los sindicatos, ya habían ejercido bastante presión y tenían cierta certeza de que esta normativa, con algún punto más o algún punto menos que seguramente estarán negociando, por ejemplo, el monto piso de inversiones por el cual se puede acceder a este decreto para lograr mayor desarrollo en infraestructura, por ejemplo, si es que este decreto lo va a contemplar, ¿cómo lo contempló este proyecto de ley de la diputada de Chubut,
Alianiello, algo así el apellido, no me voy a acordar exactamente, que hablaba un poco más en detalle, aún en un proyecto acotado, de que para quienes debería estar disponible esta flexibilización en el acceso a las divisas. Ahora, más allá de los detalles, digo que seguramente se van a conocer en las próximas horas, ¿qué puede llegar a pasar en cuanto a los tiempos? Digo, las empresas ya venían aumentando sus niveles de productividad, algunas empresas habían empezado a invertir también en transporte, en mainstream. Digo, ¿ya está en marcha este proceso de reactivación y esta decisión del gobierno nacional permite que ingresen los dólares para que esto tenga continuidad? Sí, ahí, Adrián, yo haría una distinción en cada uno de los dos sectores, ¿no? Petróleo y en gas, en cuanto a la finalidad de esta norma y de este programa. Y ahí hay que hacer una distinción analítica en tres conceptos. Por un lado, la seguridad energética, por el otro lado, el autoabastecimiento o la soberanía energética, y por otro lado, los saldos exportables. ¿Qué implica cada uno de estos tres conceptos? En primer lugar, la seguridad energética es el acceso a la energía para satisfacer las necesidades internas. Lo estamos viendo lo que ocurre en Europa, por ejemplo. Sí, ¿qué pasa si te quedás sin gas? ¿Qué pasa si te quedás sin petróleo? ¿Qué pasa si no podés generar la energía eléctrica que necesitas para el consumo? O si los precios son astronómicos, ¿no? Si suben y no son afrontables por la población o te hacen un descalabro, un desbalance en las cuentas públicas. Entonces, el primer objetivo es ese, tener energía disponible. Y ahí podríamos decir que en petróleo no hay problema, que ya accedemos a la producción de petróleo y a la generación de combustibles necesarios para el mercado interno. Y en gas es similar a partir del plan GASAR, salvo en los meses de invierno donde hay un aumento por 3 o por 4 de la demanda residencial y ahí se necesitan importaciones. Ahora, ¿cómo llegar al autoabastecimiento? Que es el segundo concepto, que es que todas tus necesidades internas sean abastecidas por tus propios recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí sí, en gas natural tenemos todavía un desafío para el invierno y tenemos un desafío para llenar el gasoducto Néstor Kirchner que se está lanzando en estos momentos, que son 11 millones de metros cúbicos. Ahora, el tercer concepto que cobra relevancia en este instrumento que se anunció esta semana es el de la generación de saldos exportables y principalmente para el petróleo. Sí, la apuesta del Ministerio de Economía y el Banco Central es que esta medida logre apuntalar la producción de crudo para generar volúmenes que no sean necesarios para abastecer el mercado interno, que siempre es la primera opción que uno tiene que cuidar, ¿no? La seguridad de abastecimiento interno, sino que genere saldos exportables que puedan darle al país los dólares que necesita. Para eso tiene que flexibilizar el acceso al mercado de cambios para, por un lado, facilitar la inversión y, por el otro lado, también traer equipos que se necesitan para el upstream, ¿no? Ahí en Neuquén, donde están ustedes, básicamente en Vaca Muerta. Entonces hay cierto cuello de botella con el acceso a equipos especiales y esta norma apunta a ese sentido. Y en cuanto al gas, decíamos, nos falta gas en el invierno, tenemos importaciones de Bolivia y de GNL, y el objetivo de esta norma es profundizar los mecanismos dispuestos a través del decreto 892 del 2020 que establece el plan GASAR, y continuar con la contractualización del mercado. Recordemos, ese plan alcanza el 2020 y ahora se dispone que se van a seguir lanzando rondas del plan GASAR por 3 años más, y eso va a apalancar, por un lado, que no haya declino en la producción y por el otro lado, incrementar la inyección nacional para ir revirtiendo la importación de Bolivia y de a poco el GNL que ingresa en invierno, ¿no? Para algún día llegar a tener autoabastecimiento también en invierno, lo que te lleva a pensar qué haces con ese gas el resto del año, o sea, básicamente en los meses de verano. Entonces ahí
te vas al tercer concepto, que es el de los saldos exportables y la generación de mercados de exportación. Hoy lo estamos viendo con Chile, que se exporta en firme en verano, se hizo durante este verano 2021-22, y los planes que hay para acceder a otros mercados regionales como Brasil, por caso. Claro, la perspectiva de aumento de gas sobrepasan en un mediano plazo las necesidades de países vecinos como Chile, como Uruguay, como Brasil, al punto de tener que pensar en la necesidad de la construcción de una planta de licuefacción para ir a mercados más allá de los limítrofes. Sí, ahí yo creo que tenés 3 pasos previos, ¿sí? No tenemos que pensar directamente en la licuefacción. El primero es seguir aportando gas que necesitamos para el consumo interno. Internamente. Dijimos, y especialmente en invierno. El segundo, que tenés todavía un mercado de industrialización local para fertilizantes, para urea, también el transporte para reemplazar combustibles líquidos más caros y contaminantes. Y el tercer paso sí son los mercados regionales a los que llegás por vía de gasoductos. Ahora, la cuarta instancia sería efectivamente tener un gasoducto dedicado y tener una planta de licuefacción, y ahí sí acceder vía LNG a mercados lejanos, ¿sí? Asiáticos, Japón, etcétera, y reemplazo también de gas que consumen GNL países más cercanos, incluso en Sudamérica, Centroamérica. Entonces, salvo que uno piense en un proyecto especialmente dedicado a la exportación y que incluya, por un lado, desarrollo de nuevas áreas productivas, un gasoducto específico y una planta que puede ser modular, que puede ir escalando, pero si no, yo lo vería para el mediano plazo recién ese objetivo.